It's horror. It's horror. There is just, it's a genocide. It's slaughter. There is just people dead everywhere. Like Russians dead, Ukrainian people dead, Ukrainian soldiers dead, just left there. Just left there, and I don't know why. El horror. El soldado que lucha por Kiev no encuentra otra palabra más apropiada para describir el infierno que se vive en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Es que la contienda no solo se ha extendido en el tiempo, sino que se ha recrudecido, consumiendo los cuerpos y las mentes de miles de soldados que mueren de forma brutal, ya sea por minas que explotan bajo sus pies o por la artillería pesada que cae desde el cielo. Los guerreros están cercados por amenazas letales. No hay lugar para el descanso. Solo existe la paranoia y la angustia de ver abatidos a tus compañeros a sabiendas que tú podrías ser el siguiente en caer. En esta entrega de Militarmente queremos llevarte al epicentro de toda esa locura para conocer en detalle cómo se vive el combate dentro de las botas de los hombres que lo llevan a cabo. Te advertimos que no es un viaje apto para corazones y estómagos débiles. Empecemos. Линию растягивай. Я за ним. Держи. Крой, крой. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la información ha sido un arma fundamental para ambas partes. Los gobiernos de Zelensky y de Putin han tratado de mantener en secreto la cantidad real de fallecimientos y heridos que han sufrido sus fuerzas. Revelar esas cifras implicaría entregar un dato crucial al enemigo y podría desmoralizar por completo a sus propios hombres. Sin embargo, en febrero de 2024, desde Kiev surgieron números concretos. 31.000 guerreros muertos en combate. Esta cifra ha sido cuestionada y se estima que la realidad es incluso peor. Pero el hecho de que el Ministerio de Defensa haya accedido a publicar un dato semejante significa que requiere de asistencia occidental inmediata y que la única forma de conseguirla es hablar abiertamente del infierno que se vive en el país. Esta confrontación se ha transformado en una picadora de carne que ha destruido los cuerpos de cientos de miles de jóvenes que fueron enviados a la primera línea. En el territorio de vanguardia, la guerra se vive de forma cruenta, con constantes ataques de artillería y frecuentes choques cara a cara con el enemigo. En ese contexto surgen historias de terror como la de Rhys Byrne, un voluntario irlandés que viajó a Ucrania en 2022 para apoyar la resistencia contra la invasión rusa. Él participó en una variedad de misiones, pero hay una en especial que lo marcó por el peligro experimentado. We were told there's a Russian trench line, and our job is to go into the trenches and clear them out, hold them until auxiliary units come, and then we go home. Rhys Byrne tenía como misión hacer reconocimiento y limpieza de una zona en la cual había presencia rusa. El uso sistemático de trincheras para dominar las zonas alejadas ha hecho de la guerra en Ucrania una suerte de mezcla entre el pasado, el presente y el futuro. Esas brutales luchas cara a cara recuerdan a las imágenes infames de la Primera Guerra Mundial. A esto se le ha sumado el peligro constante de armamento moderno como drones y piezas de artillería de alta precisión. Esa combinación conforma un escenario mortal para los soldados como Rhys Byrne, cuyo objetivo era limpiar el sistema de trincheras enemigo para permitir el avance de sus compañeros. Si bien no existen operaciones sencillas, las órdenes recibidas parecían indicar una misión de bajo riesgo, ya que esas instalaciones se suponían abandonadas o en desuso. Pero en una guerra impredecible como la de Ucrania, nunca se pueden hacer apuestas. Any station, this is Bravo. Can anybody hear me? Can anybody read me? Go! Go, 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 go!
Los gritos de Risbern dan cuenta de la desesperación que vivió en esos instantes. La información era errónea. El soldado irlandés y su equipo fueron atacados por sorpresa de forma salvaje. Luego de varios minutos de balacera, la agresión de las tropas del Kremlin cesó. Byrne y sus compañeros supusieron que el enemigo simplemente se había retirado para no entrar en una confrontación directa y mortal. Sin embargo, al subirse al vehículo de transporte, los ucranianos vieron algo que los horrorizó. A la distancia se aproximaba un carro de combate preparado para volarlos en 1000 pedazos. You see a big T-72 coming for you and you're in a Humvee pickup. Yeah, it's like a hot knife through butter. You're finished. So again, all of us are screaming, drive the Humvee, drive the Humvee. I was going mental. Imagina encontrarte a bordo de una camioneta que es perseguida por esa mole destructiva equipada con un cañón de 125 milímetros y varias armas coaxiales como la ametralladora PKT 7.62 milímetros. Es una visión terrorífica que presagia una muerte horrible para ti y todos tus compañeros. A Risbern no le quedó más opción que gritarle al conductor y rezar por su vida, esperando que el Humvee fuera lo suficientemente veloz y maniobrable para escapar de los proyectiles del cazador que iba por detrás. Finalmente, la geografía ucraniana y el complejo suelo de las zonas boscosas terminó salvándole el pellejo a todo el equipo. La camioneta militar pudo tomar distancia y así escapó de sus perseguidores. Si bien salieron ilesos de ese encuentro cercano con la flota rusa de tanques, Risbern fue muy crítico de la comandancia ucraniana debido a una aparente falta de planeación para casos similares. No es el primer soldado que ha apuntado a los altos mandos de Kiev acusando falta de experiencia o imprudencia. Si bien la combinación de artillería, drones y minas terrestres ha dejado tras de sí cientos de miles de heridos en ambos bandos, en los últimos meses esto ha sido especialmente notable entre los hombres de Zelensky. Estamos hablando de daños grotescos, de piernas y brazos arrancados de cuajo por la potencia explosiva de los armamentos. Gritos de dolor y estallidos de sangre se mezclan con la desesperación propia de luchar en la primera línea. En ese contexto infernal, hay un grupo de soldados cuyo objetivo es rescatar a los caídos y retirarlos del peligro para brindarles atención médica. A continuación conoceremos a Valentín, un hombre ucraniano cuya labor fundamental está directamente relacionada con ese infierno que venimos desandando. Скажіть, що сталося? Обстріл буде. По дворах кров. Кругом кров. Все в крові. Кров має запах. Особливо свіжа кров. Recoger los cuerpos destrozados de tus compañeros y limpiar su sangre de los vehículos y armamentos es una tarea dura, que deja marcas duraderas en la psiquis de estos soldados. No importa qué tan curtidos estén, el horror cala profundo y destroza incluso las mentes más fuertes. Más aún en un contexto semejante en el cual cada día caen heridos o muertos miles de jóvenes que apenas tuvieron la chance de disfrutar su vida. Un dato espeluznante es que desde febrero de 2022, la edad promedio del ejército ucraniano ha aumentado de forma constante hasta llegar a los 43 años. Esto quiere decir que los jóvenes de entre 18 y 30 años han sido heridos gravemente o, en el peor de los casos, han muerto de forma brutal, pasando a formar parte de una estadística tenebrosa. Хлопці лягають. Вони в житті не бачили нічого. Складно ж дивитися, коли буває, плачеш тихенько. Не розуміють, для чого ця війна. Lo más impresionante del trabajo que lleva a cabo Valentín es que debe salvar a esos hombres destrozados poniendo en riesgo su propia vida. La agresión rusa no cesa ni por un segundo y el rescate de los heridos es realizado bajo una intensa lluvia de artillería y cartuchos de rifle.
Al principio, cada excursión de rescate está marcada por el miedo a la muerte y el temor a recibir un balazo en la cabeza. Después de un tiempo, hombres como Valentín comienzan a perder la sensibilidad ante el riesgo y se enfrentan a esas situaciones con una naturalidad increíble. Saben que de ellos depende la supervivencia de compañeros y amigos que están desangrándose en la primera línea. Буває. Забираємо поранених. І бистренько відкатуємося, тому що йдуть зразу приходи. По вас безпосередньо стріляли, поки ви... Стріляли. Сьогодні стріляли. Para agilizar las actividades de rescate, existen códigos preestablecidos para que el operador sepa con claridad a qué se enfrenta. El más básico tiene que ver con el estado de la persona abatida. Si se trata de un caso 300, quiere decir que el soldado está herido de gravedad, pero que aún se encuentra con vida y requiere de asistencia médica inmediata. Por el contrario, si a la llamada se antepone el código 200, el pronóstico es mucho más oscuro. Significa que el hombre ha muerto y que es necesaria la extracción de su cuerpo para no abandonarlo tras líneas enemigas. Día a día, rescatistas como Valentín se enfrentan a esos dos tipos de casos. Desgraciadamente, el número 200 es cada vez más frecuente a medida que se recrudecen los combates con las tropas del Kremlin. A continuación veremos un material impresionante registrado en plena balacera, lo que nos permitirá poner en perspectiva el uso de esos códigos en tiempo real. En medio de la desesperación y los gritos, el comandante de este equipo tuvo que solicitar la atención médica para uno de sus hombres, quien aparentemente recibió un disparo en una de sus piernas. Si bien puede sonar como una herida no tan seria, debes tener en cuenta que los cartuchos de rifle están diseñados para causar una laceración brutal con tan solo un contacto. Ese disparo puede no haber impactado en un área de alta peligrosidad, pero aún así el sangrado profuso y el riesgo de una infección hacen que la atención del hombre caído sea de extrema urgencia. Colocar el torniquete a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y ningún operador quiere vivir con el peso de haber dejado fallecer a un compañero. No hay experiencia más triste y traumática que sostener en tus brazos a un amigo mientras se desangra, sabiendo que no hay manera de detener su destino. Ви бачили своїх побратимів, які були поранені? Своїх бачу. Що відчуваєте, коли ви маєте віддавати допомогу своїм побратимам? Ну важко, це не об'яснити. Valentín se emociona casi hasta las lágrimas, pero contiene el sufrimiento ya que sabe muy bien que no puede dejarse dominar por la tristeza. Tiene un trabajo que hacer. De sus capacidades y su efectividad dependen miles de jóvenes cuya vida aún puede salvar. Otro de los factores que hacen del combate en la primera línea un infierno en la tierra es la constante carencia de insumos bélicos. Es que en ninguna otra zona de conflicto se consumen tantos cartuchos de rifle, tantos proyectiles de artillería ni tantos drones como en la vanguardia, donde la violencia empieza en el momento en el que sale el sol y continúa hasta las horas más oscuras de la noche. Luego de más de 2 años de guerra constante, el frente ucraniano se ve severamente desguarnecido de elementos absolutamente necesarios para continuar resistiendo la avanzada del enemigo. En parte es por eso que en febrero de 2024 el Ministerio de Defensa aceptó publicar datos oficiales respecto a la cantidad de fallecidos, como método para disuadir a Occidente de incrementar su colaboración. La falta de proyectiles de artillería no es un dato menor. Las posiciones son sostenidas por soldados de carne y hueso que deben soportar largas jornadas de ofensivas rusas sin poder responder.
Es una existencia dolorosa en la cual no queda más que ocultarse y esperar a que lleguen los refuerzos y las provisiones. В день по 80 снарядов. Аж руки уже уставали, уже физически, уже такие, что ночью разгружаем, потом стреляем, вот такие уже устал. Ну, сейчас уже при такой эффективности, как вот наплыв идет, тем более в России есть чем стрелять. Мы бы лучше пустовали, конечно, чем вот сидишь и прячешься, потому что от обстрела, потому что нечем как бы сдачи дать. Lo que describe este soldado apodado Sailor es una realidad que viven miles de tropas en las regiones más conflictivas de toda Ucrania. Con el tiempo, la enorme capacidad productiva y las alianzas estratégicas de Rusia se hicieron notar, dejando en claro que Vladimir Putin cuenta con el arsenal necesario para continuar extendiendo las hostilidades por varios meses. Se han reportado unidades enteras que deben soportar el fuego de artillería contando solo con sus rifles y armas personales como defensa. La única estrategia viable en ese contexto es movilizarse de forma organizada para escapar de las zonas de ataque. Es importante mantener la calma y no sucumbir ante la desesperación. Todo esto sin dejar de jalar del gatillo para abrirse camino en la peligrosa y mortal primera línea. En el fulgor del combate es frecuente que se cometan errores o indiscreciones, y en la guerra una equivocación puede resultar en la brutal muerte de tus compañeros. Lo que veremos a continuación es un video registrado por la Tercera Brigada de Asalto durante una operación en la que tuvo que responder a un ataque ruso. El comandante a cargo de esta brigada tuvo que ordenar un alto repentino a los disparos para evitar que sus hombres cometan un caso de fuego amigo contra compañeros que se encontraban en la delantera, abriendo camino para el resto. Como te adelantamos, es importante mantener la cabeza fría y estar atento a cada palabra que enuncian los superiores. Esta es la única manera de no tomar decisiones mortalmente incorrectas. Claro está, en un escenario salvaje como el que se vive en Ucrania, no existen garantías ni métodos infalibles. Otro elemento fundamental para la resistencia ucraniana son los drones, tanto de vigilancia y reconocimiento como aquellos equipados para destruir al enemigo. De esta última categoría se desprenden dos clases distintas. Por un lado, los que transportan granadas para liberarlas sobre su objetivo, como si se tratara de un bombardero en miniatura. Del otro, los diseños más modernos, denominados kamikaze, los cuales operan como misiles a control remoto que se estrellan contra el blanco. El uso de naves no tripuladas fue crucial en varias de las victorias más importantes del frente de Kiev, pero a medida que avanza la contienda se hace cada vez más difícil poder mantener el mismo ritmo ofensivo. Мільйона дронів, я скажу чесно, цього недостатньо буде нам на рік. Треба мінімум 2-3 мільйони дронів. Тому що у ворога ми знаємо, що є більше можливостей, більше ресурсів для виготовлення цих дронів. Las palabras de Georgi son claras y contundentes. El frente ucraniano requiere de una inversión masiva por parte de la OTAN para continuar con los esfuerzos bélicos que hasta el momento le han permitido contener la avanzada del enemigo ruso. Pero mientras esperan que lleguen nuevos envíos de asistencia internacional, las tropas de Kiev siguen combatiendo sin temor a lo que les depara el frente de batalla. Si hay algo que ha distinguido a este conflicto es que la tecnología nos permite experimentar en primera persona las situaciones extremas a las que se enfrentan los soldados. Claro está, existe una diferencia fundamental entre analizar el archivo desde la comodidad de nuestros hogares a sentir en carne propia el miedo y el zumbido mortal de las balas surcando a centímetros de tu cabeza. Aún así, los registros en video son testimonio del valor de los guerreros ucranianos. Заходим! Быстрее! Хорош. Швидше, заходи!
Давай, давай. Тут чисто. Пацани, треба ті нори нахуй зачистити. Nuevamente las trincheras aparecen como protagonistas del combate. Los rusos han hecho un uso extensivo de estos sistemas para dominar grandes extensiones territoriales, manteniéndose relativamente a salvo de las ofensivas ucranianas. Pero esta contienda está en constante cambio, y cuando los hombres de Kiev recuperan zonas, deben llevar a cabo una limpieza minuciosa de esas trincheras para evitar sorprenderse con enemigos a la espera del momento para atacar. Es un trabajo tedioso y peligroso, pero altamente necesario. En otras ocasiones el frente ruso no se oculta, sino que avanza frontalmente, tratando de imponer su superioridad numérica y material para doblegar la voluntad de los milicianos de Ucrania. En esas situaciones extremas, la estrategia suele ser bastante sencilla: apuntar, disparar y tratar de acribillar al enemigo. No hay lugar para operaciones complejas o planes disruptivos. Lo importante es hacer retroceder al rival, saturando su posición con disparos de rifle. Regresemos al campo de batalla mediante estos increíbles videos captados en primera persona por miembros de la Tercera Brigada de Asalto. Накат! Накат! Два вперед! Крой! Крой! Гарри! Огонь перенеси! Гарри, блядь! Огонь нахуй! Пошли! Готов! Los gritos e insultos del comandante son una muestra clara del nivel de presión con el que conviven estos hombres. Deben reaccionar de inmediato y superar el miedo constante a la muerte si quieren sobrevivir. Es por eso que el líder de la Tercera Brigada de Asalto buscaba una reacción animal y primitiva de sus tropas: cubrirse, apuntar y disparar. Ante estas imágenes terribles, una pregunta que suele rondar las mentes de los analistas militares es ¿por qué? No nos referimos a los motivos que dieron inicio a la guerra, los cuales son material para la geopolítica y la historia, sino a qué impulsa a las tropas a seguir de pie más allá del dolor. Escuchemos la respuesta de un integrante de las fuerzas ucranianas. Воюю за майбутнє моїх дітей. Ми обрали свій шлях, свою незалежність, ми її будемо відстоювати. Краще будемо ми воювати, будемо проливати свою кров, вбивати ворогів, ніж це будуть робити наші діти. Ми воюємо з таким ворогом, який він хоче нас не лише забрати територію, він хоче нас знищити. Las palabras de este soldado apodado Yeher, lo que podemos traducir como cazador, son un lugar común entre las tropas de Ucrania. Al ser cuestionados sobre los motivos y objetivos de la guerra, suelen brindar respuestas similares. Más allá de los grandes estandartes y de la lógica defensa del territorio, los batallones que entregan sangre, sudor y lágrimas en la primera línea tienen en su mente el futuro de su familia y de las próximas generaciones. No les interesa la conquista territorial o las jugadas geopolíticas. Simplemente sueñan con que sus hijos no tengan que atravesar un evento oscuro y brutal como el que están viviendo ellos hoy en día. Saben muy bien que incluso sobreviviendo a la guerra llevarán consigo heridas profundas que jamás sanarán. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, en Militarmente nos comprometimos a mostrarte el material más impactante del conflicto. Creemos que la mejor manera de comprender lo que ocurre en Europa es a partir de archivos filmados en primera persona. Esas imágenes nos permiten ponernos en el lugar de los soldados que entregan sudor y sangre en ambos bandos del conflicto. En esta entrega haremos foco en las experiencias de varios integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas que combatieron en Bakhmut y otros puntos fuertes del país. Se trata de videos caóticos, donde la violencia y la muerte están a la orden del día. Al mismo tiempo son la representación más fiel de la naturaleza salvaje de la guerra.
De un minuto a otro, lo que parecía un día tranquilo puede transformarse en un infierno de fuego y balas. Colócate tu chaleco blindado y carga tu fusil de asalto, porque vamos a viajar a Europa para experimentar la contienda en primera persona. La travesía comienza descendiendo de un vehículo de transporte blindado. En este caso nos encontramos en el bando ucraniano, defendiendo la ciudad de Bakhmut, uno de los puntos de conflicto más sangrientos de toda la guerra. Lo que comenzó como escaramuzas aisladas en las afueras del pueblo, se trasladó al corazón del centro urbano, destruyendo lo que antes era una zona altamente poblada. Estas imágenes fueron captadas en los bosques, donde los batallones ucranianos se enfrentaron a unidades del grupo Wagner, los mercenarios favoritos del Kremlin, quienes fueron empleados en la conquista de regiones como esta. El lugar está completamente devastado, los árboles chamuscados y la tierra removida por las explosiones de artillería y granadas. En una zona despejada, un soldado herido aguarda atención médica. Afortunadamente para él, su compañero solicita asistencia por radio, aunque la espera puede ser eterna y potencialmente mortal. No vemos qué tipo de lastimaduras tiene en su cuerpo, pero que se encuentre consciente y despierto es una buena señal. En un contexto como este, desmayarse es prácticamente una sentencia de muerte, ya que obligas a tus compañeros a llevarte en andas a merced del enemigo. De repente hay disparos y violencia en medio del bosque. No es necesario hablar ruso o ucraniano para comprender la urgencia de la situación. A lo lejos hay enemigos, y estos soldados deben defender su posición si no quieren ser capturados o eliminados por las fuerzas invasoras. El soldado que porta la cámara corporal corre para ocultarse del fuego y encontrar una posición favorable para responder, pero casi todos los árboles están caídos o destruidos. Finalmente logra encontrar un lugar relativamente seguro para aguardar junto a sus compañeros. Escenas como estas fueron la cotidianeidad de Bakhmut durante meses y dieron como resultado la destrucción total de la ciudad. Pasemos al siguiente video registrado en la misma zona. Este grupo de soldados son parte de la Tercera Brigada de Asalto, un desprendimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania que fue formado en 2022. En su origen estuvo integrada por ex-operadores de la Brigada Azov, la polémica unidad que comenzó como fuerza paramilitar pero que actualmente es parte oficial del ejército. La Tercera Brigada de Asalto tuvo su bautismo de fuego justamente en Bakhmut, donde se enfrentó con un rival aguerrido y bien preparado. Los combates por esa ciudad fueron particularmente salvajes, ya que tenían un elemento de orgullo. Si bien esta región tiene cierta importancia estratégica y toda victoria es valiosa, lo cierto es que se ha derramado mucha más sangre que en otras ciudades de mayor tamaño. Todo indica que el principal motivo de tantos esfuerzos es simplemente probar qué bando está más comprometido con la guerra. Conquistar Bakhmut se transformó no solo en una misión, sino también en un símbolo. Plantar bandera allí significa una demostración de poder, y cuando la guerra decanta en ese tipo de rivalidades, suelen ocurrir los enfrentamientos más salvajes. Muchos expertos compararon los combates en los bosques y afueras de esa región con la Primera Guerra Mundial y sus infernales trincheras. Como prueba de ello, tenemos el material registrado por los soldados. Hay algo brutal en esas imágenes. Desde su perspectiva, todo parece una gran pesadilla de la cual es imposible despertar. No importa qué tan ruidosas sean las bombas y los disparos, ni el mayor de los estruendos es capaz de devolverte a la vigilia. Los videos hablan por sí solos.
А, сука, горячая. Ой-ой-ой. Раз, сука. Luego de cargar los cartuchos desparramados en el suelo, el soldado abre fuego de forma caótica hacia la vegetación. Sus disparos no parecen ser precisos, pero es probable que el objetivo del militar sea proporcionar cobertura para evitar que el enemigo pueda continuar operando. Si le da al blanco, mejor, pero la finalidad principal es frenar cualquier avance rival. A esto tenemos que sumarle la desesperación propia de un contexto bélico y el hecho de que no todos los combatientes son soldados de carrera. En muchos casos se trata de jóvenes que fueron reclutados o se ofrecieron de forma voluntaria para luchar. Recibieron entrenamiento, pero no se puede aprender de un día para el otro a manejar los nervios y disparar con calma cuando a lo lejos hay cientos de enemigos con ansias de matarte. Es por esto que las trincheras han tenido una importancia enorme en el conflicto, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Estos angostos surcos en el suelo le permiten a los soldados avanzar con relativa seguridad, agachados y con la cabeza lejos de los impactos de los proyectiles. Desde esta perspectiva, las imágenes se asemejan a las de un videojuego bélico, con la diferencia que en la vida real no hay forma de volver a retomar la partida. Una mala decisión implica la muerte. Контроль 12! Como acabas de ver, las trincheras también pueden ser un laberinto peligroso. Cada esquina esconde riesgos. Allí podría ocultarse un enemigo esperando en silencio para emboscarte. Es por eso que el soldado no solo dispara en repetidas ocasiones, sino que lanza una granada para dispersar cualquier amenaza. En la guerra no existe tal cosa como ser demasiado precavido. Pero salgamos por un momento de estas trincheras lodosas. No todos los días son grises en el frente ucraniano. Este archivo también fue registrado en Bakhmut. Nuevamente el equipo de soldados desciende desde un blindado que los coloca en la zona caliente de los enfrentamientos. Lo interesante es que gracias a la cámara corporal podemos ver en primera persona cómo se despliega un operativo de este tipo. Un hombre portando una ametralladora PK soviética baja listo para abrir fuego, mientras el resto del equipo se dispersa entre la vegetación. Los primeros instantes al salir del transporte son los más peligrosos, ya que no hay forma de saber si la región está totalmente asegurada. Es importante ponerse al resguardo, adoptando las posiciones correspondientes de inmediato. Si bien estos videos fueron grabados durante una jornada soleada y en una zona menos afectada por la guerra, la banda sonora de este material sigue siendo la misma. Левый фланг! El sonido es escalofriante. Desde este ángulo podemos ver con claridad el tipo de armamento que lleva el protagonista del archivo. Se trata de un rifle de asalto tipo Kalashnikov con un icónico cargador curvo. Los armamentos de origen soviético son muy comunes entre los soldados ucranianos. La historia compartida con la Unión Soviética ha dejado un legado imborrable en las Fuerzas Armadas de Kiev. Si bien hoy son enemigos mortales, lo cierto es que comparten muchas plataformas, desde pequeños fusiles a impresionantes ametralladoras. Al mismo tiempo, las donaciones de la OTAN han nutrido el arsenal de Ucrania, dándole una cualidad bastante particular al enfrentamiento. En este conflicto entraron en juego modelos antiguos y modernos.
maquinaria de última generación y chatarra que data de la Guerra Fría. Esa es una de las tantas particularidades de lo que ocurre actualmente en Europa Oriental. A lo largo de este video hablamos en repetidas ocasiones sobre los vehículos blindados que son utilizados para atravesar el frente de batalla. Son piezas fundamentales para poder movilizar a las tropas con una relativa seguridad. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo será viajar dentro de un Humvee? De ser así, este es tu día de suerte. La tecnología nos permite ingresar en una de esas máquinas de producción norteamericana para acompañar a los soldados de Ucrania. Bienvenidos al interior de esta mole terrestre. Puede que estés algo apretado, pero sabrás entender que la comodidad no es la prioridad. El objetivo central es estar seguros y avanzar rápido para escapar del fuego enemigo. 3 soldados bajan del vehículo dejando al conductor, el acompañante y el cañonero solos en su recorrido. No podemos verla, pero el sonido de esa ametralladora emplazada en el techo es realmente espectacular. Dentro del Humvee, cada disparo de ese armamento se siente en el cuerpo. La vibración que generan los cartuchos al salir del cañón es fenomenal. Si a eso le sumamos la caída de los cargadores en cinta vacíos, da como resultado un ambiente tenso y siempre en alerta. Es imposible relajarse teniendo arriba de la cabeza un monstruo de 20 kilogramos que escupe cientos de balas por segundo. Afortunadamente para los soldados el camino sigue sin complicaciones. El Humvee dista de ser el vehículo más reforzado, pero es una máquina confiable y con placas en partes críticas que le permiten resistir una variedad de impactos. El problema es que a medida que nos adentramos en el frente de combate, el peligro de ser atacado con misiles o artillería aumenta exponencialmente. La única manera de ser un soldado eficaz en un contexto tan salvaje es no permitir que el temor te consuma por completo. Es necesario ser cuidadoso, pero sin dejar de confiar en tu fortuna. Si estás asustado al avanzar, te paralizarás y serás un objetivo fácil para el enemigo. El temor puede ser útil para mantenerte alerta, pero no debe inmovilizarte. Más allá de los consejos, no existe estrategia que te asegure soportar el impacto de una mina terrestre. El Humvee quedó completamente destrozado. De un segundo a otro, el fuego se apoderó del interior y calcinó los asientos y los controles. Afortunadamente, este vehículo está diseñado para soportar este tipo de impactos, asegurando la supervivencia de sus ocupantes. Los 3 miembros del equipo lograron salir de la máquina antes de una posible explosión. Seguro tuvieron quemaduras graves, dolores y los oídos aturdidos casi al borde de la sordera, pero lograron salir con vida de una brutal detonación. No hay entrenamiento que te prepare para vivir estas experiencias. Aún mediado por una pantalla, este contenido sigue siendo impactante y peligroso. Por supuesto, no todas las Humvees en servicio de Kiev corrieron la misma suerte. Veamos las imágenes filmadas por un cañonero que opera en la parte superior del vehículo. Desde arriba tiene una vista privilegiada del horizonte, pero también se convierte en un objetivo ideal para el enemigo. Las fuerzas ucranianas avanzan a toda velocidad. De acuerdo con la fuente del video, estas imágenes fueron registradas durante la liberación de un pequeño poblado que se encontraba bajo dominio ruso. No se brindó mayor información sobre este caso, aunque a simple vista es posible determinar que el vehículo en cuestión lideraba una acción ofensiva. Por eso el fuego de la ametralladora calibre .50 es prácticamente constante. El objetivo no es solo eliminar al enemigo, sino saturar con fuego de alta cadencia para así entorpecer sus operaciones.
Una vez que se acaban las rondas, el cañonero opta por el plan B, un lanzador antitanque que le es entregado por sus compañeros dentro del vehículo. Nada mal, parece ser un AT-4, un diseño sueco descartable que tiene gran presencia en los arsenales de la OTAN. Un misil disparado desde ese tubo puede poner en serios aprietos a un carro de combate antiguo o destruir por completo una fortificación o trinchera. No tiene el mismo nivel tecnológico que el famoso Javelin, pero sigue siendo una herramienta fundamental para la defensa territorial. Luego de operar con el lanzador sueco es momento de recargar la ametralladora calibre .50 BMG. Esos cartuchos son una condena a muerte para cualquier persona o vehículo que se interponga en su camino. Un impacto de ese proyectil puede dejar fuera de servicio el motor de un automóvil o destruir por completo un radar. Si a esa potencia le sumamos el alto volumen de fuego propio de una ametralladora, es fácil entender por qué estas plataformas son tan requeridas por los soldados. Un detalle muy interesante de este video es que podemos ver cómo el cañonero de este vehículo opera la torreta, acomodándose para tener el mejor tiro posible. Esto denota cierta experiencia bélica por parte del protagonista. No actúa como un principiante. Es probable que sea un soldado de carrera y no un recluta civil que se unió al combate. Una vez listo, es hora de volver a la acción. Junto con el material que acabamos de ver, se liberaron imágenes que parecen corresponder a los mismos combates. En este caso, la Humvee avanza a toda velocidad por los campos ucranianos, tratando así de evitar el impacto de la artillería rusa. El terreno no es parejo y presenta complicaciones. Son frecuentes los tumbos y los golpes, pero la única vía posible para estos soldados es hacia adelante y a toda marcha. En este caso, quien registró los hechos no lideraba el convoy, ya que por delante pueden verse otros vehículos que se abren camino en las inmensidades rurales. A lo lejos el sol ilumina tras unas nubes tímidas. Es una imagen hermosa pero contradictoria. Por un lado, la belleza natural de este país. Por el otro, la presencia de vehículos de guerra listos para librar una batalla, en la que seguro morirán miles de personas. Las tropas descienden de los blindados. Les espera una larga y sangrienta jornada. Como afirmamos al inicio de este video, la mejor forma de entender qué pasa en Europa es a través de los registros en primera persona de soldados que participan del conflicto. Esta guerra ha sido particularmente compleja en términos de información. Las fake news y la manipulación de datos han sido armas empleadas tanto por Ucrania como por Rusia. La única manera de entender lo que ocurre es ser cuidadosos y analizar en detalle el material que se libera. A inicios del 2024, los combates siguen en marcha y no parece haber una salida pacífica en el futuro cercano. Sin embargo, al igual que en las jornadas en el frente de combate, todo puede cambiar de forma radical de un segundo al otro. Gritos, muerte e insultos son parte de la vida diaria de un soldado ucraniano que lucha en el frente de combate contra el invasor ruso. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, hemos reportado los sucesos más increíbles de la contienda, pero hoy vamos a adentrarnos en ese infierno en primera persona para experimentar cómo viven esos guerreros. La mejor manera de recrear la violencia y el dolor que se experimenta es a partir de los testimonios y las palabras de los protagonistas. Así que saltemos a las trincheras cubiertas de sangre y restos humanos para vivir la gran pesadilla europea del siglo XX. Si bien las guerras se libran con tanques, aviones y otras grandes maquinarias que pueden inclinar la balanza para uno u otro lado, lo cierto es que la materia prima de un conflicto bélico son los soldados. En esta oportunidad conoceremos a Datsyk,
nombre clave de un uniformado ucraniano que desde 2022 se encuentra participando de las operaciones defensivas de su país. Gracias a su impresionante desempeño en el campo de batalla, el muchacho ha logrado varios ascensos que en 2024 lo encumbraron como comandante del 2º pelotón de asalto, una fuerza que integra el batallón de la 3ª Brigada de Kiev. Se trata de un grupo clave en la resistencia contra la invasión rusa, y eso se refleja en la gran cantidad de fallecimientos que ocurrieron entre sus filas. Pero no nos adelantemos. Escuchemos en palabras de Datsyk cómo se sintió durante la primera misión que realizó. Як такого страха не було. От було непонімання, що відбувається. Нема страху, що там, я ні разу не думав, що, мене зараз уб'є хтось. Просто непонімання, що воно буде, як воно відбудеться, чи пройде все хорошо, чи пацани все правильно зроблять і все тому подобне. Sin miedo, pero tampoco con demasiada información sobre lo que acontecía a su alrededor. Esa es una descripción que suelen dar muchos soldados ucranianos entrevistados a lo largo del conflicto. Y es que al momento de ser reclutados, dependiendo de las necesidades del país, puede que su despliegue en la zona de la acción sea algo desprolijo y repentino. Datsyk fue uno de los cientos de miles de jóvenes que de forma voluntaria se unieron al ejército en febrero de 2022. Una de las medidas más importantes tomadas por el gobierno de Volodymyr Zelensky fue prohibir la salida del país a cualquier persona, hombre o mujer, mayor de 18 años y menor de 70. En especial si no tenían una enfermedad o una discapacidad comprobable. Ese sector de la población es susceptible a ser reclutado para sumarse a las filas del ejército. En caso de ser elegidos por sorteo, deben presentarse en la base más cercana para recibir el entrenamiento adecuado y luego ser trasladados a la región en la que deben trabajar. Pero hay otra opción. El proceso que te acabamos de describir solo cuenta para aquellos individuos que son reclutados obligatoriamente por el Estado. También se encuentra la posibilidad de ofrecerse como voluntario, lo que permite dos grandes ventajas. Por un lado, elegir la región o el equipo puntual al que quieres pertenecer. Por ejemplo, si sabes que una unidad está segura y cuenta con un liderazgo fuerte, tal vez quieras sumarte allí para estar a salvo. En cambio, si lo que quieres es experimentar la violencia desde cerca, probablemente elijas algún equipo que se encuentre próximo a la línea de hostilidades. Esto mismo ocurre respecto al trabajo puntual que realizan una vez enlistados. Si eres un voluntario, se te permite elegir tu oficio y se te entrena de manera acorde para que puedas desempeñarlo. Desde soldado de infantería a experto en desactivación de granadas, todo es posible. Más allá del puesto que elijas, lo cierto es que tarde o temprano todos los elementos son enviados al frente de combate para experimentar escenarios como el que veremos a continuación. Lo que acabas de ver es material registrado en los combates en Bakhmut. Más adelante hablaremos en profundidad sobre la sangre regada en esa región y conoceremos a algunos de los soldados que lucharon allí. Lo importante es que sepas que no importa qué trabajo obtengas dentro del ejército. Lo cierto es que no existen lugares 100% seguros. Incluso los operadores de drones, quienes trabajan en búnkers separados y secretos, corren grandes peligros al ser trasladados a sus posiciones. Lo mismo ocurre con los distintos roles de la infantería. En una operación, tu compañero es quien debe avanzar siendo protegido por el fuego amigo, pero exponiéndose a ser derribado por cartuchos rivales. Eso implica que en algún momento tú vas a estar en su lugar, haciendo el mismo recorrido mortal y encomendándote al cielo para llegar a salvo. Иду! Сюда, бежу! Este tipo de registros nos colocan en las botas de los protagonistas de este infierno.
El soldado que acabamos de ver se armó de coraje y luego de dar aviso a sus camaradas, emprendió el camino hacia la posición segura. Eso implicó un tramo en que su cuerpo estaba totalmente expuesto a las agresiones de los enemigos, y eso es algo con lo que todo uniformado debe amigarse. Cada día puede ser el último, y vivir con miedo es el primer paso a equivocarse y, como consecuencia, fallecer por no actuar de manera adecuada en el campo de batalla. Más allá del riesgo constante de morir, de acuerdo con el comandante Datsyk, el frente ucraniano cuenta con elementos de primer nivel que le permiten operar con cierta tranquilidad. En una entrevista brindada frente a jóvenes reclutas, explicó de esta manera la situación que le tocó vivir, además de algunos consejos para superar el caos. Головне, правильно себе настроїть. От я перед боєм завжди настраю, так, у нас озброєння краще. Наприклад, у нас техніка, у мене дуже хороший наводчик, у мене крутий водитель, механік, у мене злагоджена група з хорошим озброєнням, які вміють пользуватися, я знаю, що мене прикриють. Все, я себе хорошо настрою, все, пішли, роз'їбали, закріпили, все хорошо. Datsyk habló con la confianza de un hombre que vio a la muerte a los ojos y vivió para contarlo, pero no todos los reclutas ucranianos han tenido esa fortuna. Aquellos que lucharon en frentes salvajes como los de Bakhmut y Avdiivka se llevaron la peor parte, enfrentando no solo a los poderosos mercenarios del grupo Wagner, el ejército privado de Vladimir Putin, sino también a algunas de las unidades mejor preparadas al servicio del Kremlin. En esos territorios la guerra fue cruel y se cobró miles de víctimas en ambos bandos. Una cuestión fundamental al analizar el desempeño de los hombres de Kiev es tener en cuenta que han tenido que aprender sobre la marcha. Desde febrero de 2022, la geografía de su país ha cambiado drásticamente, con varias ciudades que se encuentran bajo poder del enemigo. Además, han chocado cabezas con un rival superior tanto en cantidad de recursos como en calidad, al menos inicialmente. Una vez que las naciones miembros de la OTAN comenzaron a brindar su asistencia, enviando armamento moderno, inteligencia y otros elementos fundamentales, los ucranianos tuvieron que repensar toda su estrategia de acuerdo a las nuevas capacidades adquiridas. Esos elementos les permitían luchar para recapturar zonas dominadas por el enemigo, pero no es lo mismo planear cómo defender un lugar que plantear una campaña para recuperar territorios en manos de Rusia. Sobre la doctrina demostrada durante su servicio, Datsyk tiene opiniones bastante controversiales. Ну, чесно, перший штурм, ми ніхуя не понімали. Тактика, якщо чесно, була просто, отвратительна. Багато втикали на відкритій місцевості. І нам заканали чисто по одній причині, що підари побачили, що ми полеземо, і вони просто відступили. Datsyk puede sonar engreído o con demasiada confianza, pero es su trabajo como líder militar inspirar ese sentimiento en los jóvenes reclutas. No puede demostrarse derrotista o cansado, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo espera sino generar emociones fuertes en los potenciales soldados que lo están escuchando? Es por eso que describe sus vivencias con pasión y una gran dosis de furia. Ahora conozcamos a otro protagonista de esta guerra. Es momento de darle la palabra a Oladujek, nombre en clave que, como dato curioso, significa panqueque. Así recuerda el momento en que estalló el conflicto y cómo lo afectó personalmente. 24 лютого, в принципі, вибору і не було. Ніяких інших варіантів не було. Ми просто приїхали на АТЕК. Роло розбудив мене о 4 ранку. Каже, вставай, почалась війна. Я не повірив, сказав, виключи світло, я хочу спати. Ну і поїхали на АТЕК, там був просто бардак спочатку. Ніхто не розумів взагалі, що буде відбуватися, що далі хто робить. Просто всі збирались, хто приносив броню, в кого була. Al principio incredulidad, luego caos e incertidumbre. El recuerdo de Oladujek nos da varios datos desde los cuales reconstruir ese momento tan traumático. En primer lugar, tal vez te preguntes qué es ATEK. En el pasado había sido un centro industrial,
pero desde 2015 se transformó en un punto de movilización y capacitación en las afueras de Kiev. Allí era enviado el personal voluntario de todo el país para pasar por un proceso de selección y verificación. En primera instancia, ATEC fue el centro de operaciones de la Brigada Azov, una formación de la Guardia Nacional, pero con el tiempo ese espacio se abrió a otras ramas. Para los jóvenes de todo el país, ese antiguo centro industrial se transformó en un símbolo de preparación para la guerra. Desde aquel infame día de febrero, Oladushek lo ha experimentado todo, desde la dulce victoria hasta las más amargas derrotas. Sin embargo, pese a los traumas, continúa entusiasmado con la defensa de su tierra. Él es uno de muchos que esperan poder revertir la avanzada constante del Kremlin. Es que más allá de los fallecimientos y la pérdida de ciudades de gran importancia, las buenas noticias, aunque escasas, continuaron llegando hasta el bando ucraniano. En los últimos días de junio de 2024, se reportaron cifras oficiales sobre las bajas rusas, combinando muertos y heridos en el frente de combate. De acuerdo con esos datos, alrededor de 1000 hombres del Kremlin son abatidos a diario, lo que da cuenta que el ritmo de la invasión está en incremento luego de algunos meses de relativa pausa con respecto a los combates directos. Actualmente el panorama en Europa recuerda a épocas oscuras de principios del siglo pasado, cuando las trincheras humeantes y el sonido de disparos automáticos reinaba en cada rincón del continente. En los informes antes mencionados se destaca que mayo de 2024 fue un mes particularmente difícil para los rusos en Ucrania, debido a falencias logísticas que dejaron a varias unidades sin los elementos necesarios para continuar sus operaciones. Las pérdidas humanas se reflejaron en el régimen de reclutamiento, ya que Moscú necesita entre 25.000 y 30.000 nuevos uniformados por mes para sostener el ritmo actual de la invasión. Esa es la cifra de base para mantener presencia constante en los territorios ganados por los hombres de Putin. Por debajo de este número, las victorias serían puestas en peligro, ya que los milicianos locales podrían efectuar contraofensivas. Esta estrategia de constante inyección de nuevos efectivos no es una novedad para Rusia. En definitiva, es una herencia doctrinaria soviética que siempre vio a su recurso humano gigantesco como una ventaja ante sus enemigos. Ucrania no puede adoptar esa política, ya que cuenta con una población significativamente inferior en cantidad. Hay cada vez menos jóvenes sanos y preparados como Oladushek, e incluso ese destacado elemento tiene heridas psicológicas que lo acompañan todos los días. Escuchemos sus palabras al hablar sobre experiencias cercanas con el peligro. Емоційні сплески ти ловиш, коли дуже близько ти знаходишся, скажімо так, на грані життя і смерті. Весь фарт, який в мене є, він виходив тоді в той момент. Одна із ситуацій, ми заводили нашу штурмову роту на позиції і вже виходили звідти. Нас трохи обстрілювали, ну спокійно все. Ми виходили, зайшли в посадку щось. Стоїмо, чекаємо, я дивлюсь в бік ворога і просто дивлюся, така туча піднімається диму і звук прильоту, вибуху. Я такий думаю, ого. Sentir el calor del armamento enemigo es una experiencia tan terrorífica como inolvidable, pero lejos de acobardar a este guerrero, esa vivencia tuvo el efecto contrario. ¿Recuerdas que te hablamos sobre cómo las luchas en Bakhmut fueron de las más sanguinarias de todo el conflicto? Bien, contra todo pronóstico, Oladushek estaba ansioso por tomar parte en ese teatro de operaciones tan caótico y salvaje. Lo que hizo de esa región una máquina de picar carne humana fue la disposición espacial. La combinación de terreno abierto con grandes zonas urbanizadas brindó el contexto adecuado para que ambos frentes pudieran desplegar lo mejor de su armamento,
utilizando desde tanques de combate hasta tácticas guerrilleras. Así lo vivió Oladушек, fanático de la violencia y la aventura. Бій в Бахмуті. Постійно хотіли вже в Бахмут, десь вирішити городські бої. Там, це не просто посадка, де ти от підеш, все, посадка. Перед тобою там десь ворог, він так само бачить тебе, особливо нічого не придумаєш. А от в Бахмуті по дворам бігати, це ж клас. Городський бій, хоч і кажуть, складний, але, як на мене, він цікавіший. Ми мали заходити як 5-та штурмова група. Si nos guiamos por las palabras de este soldado, parecería que aquello fuera un espectáculo para los ojos. Lo cierto es que los combates en esa región ya se volvieron legendarios, y si bien no hay cifras confiables de parte de ninguno de los bandos, se sabe que fueron las batallas en las que más vidas se perdieron. En este punto nos gustaría presentarte a un último uniformado ucraniano, quien tiene algunas cuestiones realmente interesantes para contarnos. Su nombre es Gal, y al momento de edición de este video es miembro de la Tercera Brigada Separada de Asalto, parte del 2º Batallón. Desde 2023, Gal integra el equipo de tiradores de alta precisión, pero sus actividades en ese grupo han ido modificándose dependiendo de las necesidades tácticas y el lugar donde se encuentra la brigada. Este soldado tiene opiniones concretas sobre la capacidad de adaptarse al contexto y de conocer numerosos oficios. Я вважаю, що якщо ти хочеш бути професійним військовим, ти маєш опанувати свою професію, свій напрямок на всі 100%, але маєш знати всі попутні напрямки, які мають військові гілки. Маєш повністю хоча б ознайомитися з ними. Мені було це цікаво. Завжди, коли в нас з'являлося якесь нове озброєння, там говорили, там нам сапог привезли, нас ніхто не вміє стріляти з сапога. Я говорю, щас. La historia de Gal es particularmente interesante, ya que resulta un ejemplo perfecto de algo que aconteció a lo largo de todo el conflicto. Trabajadores civiles que fueron obligados a transformarse en soldados de élite. Pese a su compostura y su seriedad, este joven no participaba de la vida castrense de Ucrania previo al comienzo de la guerra con Rusia. Todo lo contrario, tenía un empleo común y corriente. Si bien contaba con conocimientos en armas de fuego y sabía disparar lo suficiente como para destacar entre novatos, su estatus de francotirador lo ganó en el campo de batalla, entrenando y conociendo las plataformas con las que debía operar. Al igual que miles de ciudadanos, en febrero de 2022 su vida cambió de forma radical, dejando atrás el empleo para adoptar el uniforme. De esta forma recuerda aquella fatídica jornada. Будівельником по професії. Працював 24 числа, вийшов зранку на роботу і зрозумів, що, напевно, сьогодні не робочий день. Повернувся додому, зрозумів, що починається війна. Ще в мене були такі трабли. У мене був утеряний паспорт незадовго до початку повномасштабної війни. І мені дуже тяжко було, я сам з Київської області, 40 кілометрів від Києва. Мені було дуже тяжко пробратися додому. У мене навколо мого села йшли вже бої. Imagina despertar y enterarte camino a tu labor diaria que debes de poner las herramientas para tomar las armas. De un segundo a otro tu expectativa de vida se reduce notablemente. Ahora el riesgo de morir de manera violenta es una posibilidad concreta, ya que en la vereda de enfrente hay un ejército poderoso. A esos miedos tuvo que enfrentarse Gal el 24 de febrero de 2022. Al poco tiempo de enterarse que las operaciones ordenadas por Vladimir Putin habían comenzado, este muchacho fue reclutado por el gobierno para luchar. Recuerda que una de las medidas políticas para defender el territorio fue prohibir la salida de los hombres, ya que eran el sector demográfico que primero iba a ser incluido dentro del ejército. Luego las mujeres fueron incorporadas y actualmente gran parte del pueblo ucraniano está relacionado de alguna manera con el esfuerzo bélico que está realizando el Estado. Si bien es una situación caótica y terrorífica, muchos de los reclutas y voluntarios han expresado que en la guerra encontraron un sentido para sus vidas.
En el caso de Gal, él cuenta que ese peligro mortal es lo que lo carga de energía y agudiza sus sentidos, recibiendo una descarga de adrenalina cada vez que regresa de una operación. А мені це подобається. Я ловлю кураж, адреналін. Я не знаю, як це передати. Знаєте, як на змаганнях виграєш там перше місце і тебе виводять, і в тебе аж ноги трусяться, ти там такий весь щасливий. І от коли ти так само, коли ти виконуєш якусь важливу операцію, і після цього ти йдеш і такий клас. Luego de conocer estas historias, la pregunta que queda por responder es, ¿qué ocurrirá en el futuro cercano? Los políticos y referentes de la OTAN en Europa se aventuran a hacer predicciones bastante osadas. De acuerdo con presentaciones realizadas en julio de 2024, Ucrania podría torcer el brazo de la potencia invasora, en gran parte gracias al esfuerzo y colaboración de los departamentos de defensa de Polonia y los Estados Unidos. El primer ministro polaco Donald Tusk llegó incluso a afirmar que esa victoria se lograría con la sangre y sacrificio de soldados de la OTAN. Algo que hasta el momento no se ha concretado, pero que podría tomarse como un anticipo a medidas más directas de parte de la Alianza Atlántica. Más allá de eso, es importante destacar el rol de los polacos en las operaciones realizadas por Kiev. Desde la invasión rusa, uno de los puntos más importantes para la gestión de la defensa ha sido la base militar de Yashonka, cerca de Yezhov. Desde allí se proporcionó ayuda bélica, técnica y asistencia mecánica para vehículos ofensivos de parte de los ingenieros polacos. Otra actividad importante fue la evacuación de soldados ucranianos heridos que buscaban asilo fuera de su país, para evitar el riesgo de alojarse en un hospital que luego podría ser bombardeado. Si bien toda esta ayuda es fundamental para que los esfuerzos ucranianos sigan en curso, los hombres que combaten la invasión rusa tienen en claro que el bien principal para defender su territorio son los soldados aguerridos. Volviendo a las palabras de Datsik, a quien conocimos al inicio de este video, el eslabón fundamental para asegurar el éxito futuro es una sólida cadena de mando. En cuanto a qué deben prestar atención los jóvenes reclutas para no morir de forma horrenda en el frente de batalla, él respondió lo siguiente. На команди командира. Якщо грамотний командир, він тобі буде підказувати. Ти не будеш просто сам бігти і стріляти нікуди. Ну, ні разу, ні одного штурма не було, щоб отак, як все розписали і все пішло. Ти можеш зайти, наприклад, в тебе охуєнно проработаний план, все піздато. Ти заходиш в посадку, перший контакт, ти командир групи 200 сходу. І все. І потім починають, а хто прийме командування групи на себе? І от тому треба, щоб кожен міг це зробити. Todos los uniformados de Ucrania coinciden en algo fundamental. Ganar la guerra es posible, pero para ello es necesario ayuda de Occidente y una extrema obediencia de parte de los guerreros locales. Sin el material que envía la OTAN será difícil que Kiev pueda sostener este conflicto por mucho tiempo más, pero a la vez, sin una correcta performance de sus tropas, cualquier donación de armamento será totalmente inútil. Como te indicamos al inicio de este video, los choques bélicos se libran con tanques, ametralladoras y aviones, pero el recurso fundamental para la defensa de cada nación son sus soldados. De esta manera llegamos al final de un video cargado de emociones narradas por los protagonistas. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos presentándote estas historias, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.